No entiendo lo que me dice. Hoy Hoy no puedes hablar, porque no se te entiende. Te escucho todo así como trabado. Bueno, después lo copias, no te das problema. Después lo copias. Entonces, ahora, Tabla. si hay que copiar, marca azul, hay que copiar si yo puedo entender. sí. Bueno, pero lo que pasa es que les voy a dictar otra cosa. A ver, existen 3 tipos de trastornos del aprendizaje más importantes. La dislexia, esto que te puse en celeste, en azul. La dislexia, entre paréntesis, trastornos de la lectoescritura, coma, esto que está acá, copia esto. Está bien. ¿Listo? Sí. Bien. Entonces, la dislexia, la discalculia y los trastornos del aprendizaje no verbal. Eso me faltó subrayar. ¿Terminaste, Marce? Marce. Sí, yo sí. No sé la... Marce Moreira, Marce Moreira. Aprendizaje. Ahí está. Uy, se me borró. Hasta ahí. El otro día vi un meme. Dice, Florencia le pegó trompadas al marido. ¿Cómo se llama eso? No, era un meme. Profe. ¿Listo? Mica, ¿bien? Bueno, igual tenés el libro, Mica, vos. Bueno, vamos acá a lo que donde dice dislexia. Donde dice dislexia. Ay, me perdí. Fíjense que acá en la foto, ¿ven cómo están escritas las letras? Están escritas al revés, a propósito. Porque eso es lo que le pasa a una persona que tiene dislexia, que ve
las ve al revés, no solamente las escribe. Cuando las ve escritas bien, las ve al revés. ¿Es una dificultad visual? No, es una dificultad del desarrollo, de la del proceso, del procesamiento de la información que llega al cerebro, ¿sí? Es algo neuronal. Es un trastorno del desarrollo neuronal. Entonces, el procesamiento de la información llega de diferente manera a la nuestra. Dice acá, dislexia. La dislexia es el trastorno del aprendizaje. Este TEA que está acá, o TA, es trastorno del aprendizaje. Más frecuente y también el más estudiado. El 80% de los niños con TA padecen dislexia. La dislexia se define como un trastorno del neurodesarrollo que genera problemas en el aprendizaje y el uso del lenguaje, la lectura y la escritura, ya que se ven afectadas las áreas básicas del proceso fonológico y de decodificación de palabras aisladas, como explicaremos más adelante. Otra de las dificultades que presentan las personas con dislexia es, por ejemplo, diferenciar la B larga de la B corta, la G de la J, ¿sí? Y también poder asociar el sonido fonológico de las palabras con las letras que lleva esa palabra, ¿sí? Si yo digo mamá, cualquiera de nosotros, o un niño que sin problemas de trastorno de este trastorno del aprendizaje que es la dislexia, va a decir, empieza con M, que ya sabe, mamá. En cambio, el niño, el sujeto que tenga dislexia, le va a costar mucho más entender que este sonido que yo hago fonológico, de la M, es una M, ¿sí? Poder asociar el sonido con la letra, ¿se entiende? ¿Sí? Porque nosotros cuando le enseñamos a un niño a leer, o cuando hemos aprendido nosotros, según cómo pronuncian, o la maestra, según cómo pronunciaba las palabras, las letras, entonces teníamos que asociar el sonido con la letra, con el dibujito de la letra, con el grafismo de la letra. Bueno, las personas con dislexia tienen esa incapacidad de no poder asociarlo. Sigo más adelante en lo que dice el libro, a ver. Acá. Se suele utilizar el término de dislexia del desarrollo para diferenciar la dislexia que acontece en los niños durante la etapa escolar de aquella que acontece en etapas posteriores de la vida en pacientes que pierden las habilidades lectoras previamente adquiridas, como por ejemplo la dislexia secundaria a un daño cerebral adquirido. Estas cuestiones también pueden pasar. Hay personas que tienen un accidente, o un accidente cerebrovascular, que es un derrame cerebral, o algún tipo de accidente que le afecta de alguna manera el funcionamiento cerebral, y entonces pueden llegar a tener problemas para leer o para escribir, o ambas, ¿sí? Y esto tiene que ver con otro tipo de dislexia, ya no es una dislexia del desarrollo, como se dice, la dislexia que aparece en la época escolar. Esta dislexia tiene que ver con el accidente, es postraumática a algo, ¿sí? Bueno, después dice un montón de cosas que no vamos a leer ahora, se los voy a mandar para que lo lean. Fíjense que acá dice, esto es importante, acá donde marqué, la dislexia es un trastorno familiar y hereditario, y copien esto, por lo que la historia familiar de dislexia es un factor determinante de cara al diagnóstico temprano de un niño con sospecha de este trastorno. En los últimos años se ha descrito numerosos genes candidatos que podrían ser en parte responsables de este y otros trastornos del aprendizaje. Esto que marqué acá, copienlo debajo de lo que habían copiado recién, la definición de dislexia. Copia esto, o tenés que irte. Debajo de lo... Sigue con el módulo. Sí, sigue. Pues continúas. Es la historia familiar.
Ya la puse. ¿Qué es la historia? Claro que es un placer y es una emoción. Leo, estás emocionado, así como fue para defender con los chistes que están jugando, nada más y nada menos que la apertura de la verdad. Rubia. Se está cayendo los pelos pedazos. ¿Qué te pusiste ese coso violeta? Sí, Sí, una rebanda, boludo. ¿viste? Tengo como caca. Sedan Shoulder. ¿Listo? Sí. Listo. Bueno, no voy a leerlo todo, voy a ir leyendo algunas cosas salteadas. Después fíjense que acá dice, desde acá, la dislexia no es un trastorno curable, pero sí tratable. Existen distintos enfoques terapéuticos dependiendo de la edad del individuo. Las medidas terapéuticas se basan en intervenciones sobre el lenguaje, la fonología quiere decir el sonido de las palabras, el estudio de los sonidos de las palabras, y la lectura. Todo ello de forma personalizada para cada caso y bajo unas condiciones pedagógicas adecuadas. ¿Sí? Después dice, este apartado se comentará con detalle en el último artículo de la serie. Dislexia. Hay 3 tipos de dislexia. Dentro de la dislexia hay 3 tipos o subtipos. Dislexia fonológica, problemas para el desarrollo de la lectura grafonémica, o sea, sílaba a sílaba. De superficie, problemas para el desarrollo de la lectura léxica, muy importante para la lectura de palabras irregulares, ¿sí? De superficie. Muchos tienen, la cantidad de gente que hay con dislexia de superficie es numerosa. Porque muchos saben escribir, pero al momento de leer no saben leer corrido. Eso tiene que ver a veces con falta de entrenamiento, con falta de práctica, porque a la gente no se le enseñó a leer o se le enseñó a leer y no se le, de alguna manera se le enseñó a que practique la lectura. Entonces vos agarrás, tomás un adulto y le decís que lea y lee todo por sílabas y no lee de corrido. Eso es un tipo de dislexia de superficie, es muy común por las, ya les digo,
por la falta de entrenamiento, pero también tiene que ver a veces con un trastorno del aprendizaje. Y después la dislexia mixta, que es una combinación de la fonológica y de la de superficie. Esto, si no lo tienen en la carpeta, no es tan importante porque yo no lo voy a tomar. Pero si después lo quieren copiar, cuando vean otra vez la clase grabada, ponen pausa y lo copian, ¿sí? Bueno, y ahí termina lo de la dislexia. Todo lo otro que no leímos, yo les voy a mandar la página del libro para que la lean. Estas 2 páginas de dislexia. Y las que tienen el libro, lean todo esto que habla de la dislexia y de las teorías, de que existe y demás. Todo lo que dice la dislexia que nosotros no leímos. ¿Sí? Que creo que está a ver la página... 69, Creo que sí. 69. 69, 70, 71, esas páginas leanlas, donde empieza dislexia, ¿sí? Ahora vamos a ver, antes que se Hasta la 72. Sí, hasta la 72. Antes que se nos corte, vamos a ver un video sobre lo que es la discalculia, que es el que viene. Ese. Este video es un poco más... Ay, ¿qué hice? Un poco más largo este video. Y por ahí tiene como mucha información. No se preocupen si no lo entienden ahora. Yo se los voy a mandar también para que ustedes lo vean tranquilas. Y después anoten lo que les parezca importante. Y después lo charlamos la clase que viene, porque ya ahora se nos acaba el tiempo y seguro se nos va a acabar también el tiempo de Zoom. Pero lo vamos a ver, vamos a tratar de verlo todo. ¿Sí? Tienen que las achico acá. Hola, Apagado. ¿puedo preguntarte algo? ¿Sabes qué es la discalculia? Es probable que no. Y esto no es que lo diga yo. Ya hay autores que dicen esto mismo, que los profesores y otros profesionales educativos les falta información sobre este tema. Así que, ¿te gustaría saber más? Pues bien, la discalculia es una dificultad para aprender matemáticas, que no se debe a una baja capacidad cognitiva ni a una enseñanza deficiente. Esta afecta a entre el 3 y el 6% de la población. Su origen Tienen discalculia se los cree que dos. se debe a una anormalidad en el funcionamiento de las áreas cerebrales que se encargan de procesar las matemáticas, las áreas parietales. Se ha visto que los niños con discalculia presentan una reducción en la materia gris, en concreto en el surco intraparietal izquierdo. También se ha visto que esta dificultad del aprendizaje matemático puede ser heredable. De hecho, en un estudio que se tomó como muestra a niños con discalculia y a sus familiares, concluyó que el riesgo de padecer discalculia si se tiene un familiar con ella es 10 veces mayor que para el resto de la población. Vale, estas son las causas y ya sabemos que es una dificultad que afecta a la habilidad para aprender matemáticas, pero ¿cómo se manifiesta realmente esta dificultad en los niños a lo largo de su desarrollo? Bueno, pues para comprenderlo mejor, ¿por qué no comparamos el desarrollo de las habilidades matemáticas en niños con desarrollo típico y con discalculia? Hasta ahora, se sabe que incluso los bebés, tan solo días después de nacer, ya son capaces de distinguir entre 2 y 3 objetos y que a los 5 meses ya tienen cierto conocimiento sobre sumar y restar. Se observó que cuando a un niño se le presenta un juguete, se esconde detrás de un biombo y se vuelve a repetir lo mismo con un segundo, si al retirar el biombo solo hay un juguete, los niños miran durante más tiempo. Pero si al retirar el biombo están los 2 juguetes, el tiempo que miran es menor. Esto se debe a la tendencia de los bebés de mirar durante más tiempo aquello que no comprenden. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos. A los 2 años, los niños comprenden que cada palabra numérica se refiere a un objeto y que todos deben ser nombrados. A partir de los 3 años, aprenden que el nombre de cada número se refiere a una cantidad concreta, que para contar hay que seguir un orden prefijado y que el último número contado representa el valor del conjunto.
por eso usan sus dedos como estrategia de conteo. A los 4 años empiezan a hacer sumas que implican objetos. Para ello, cuando se le presentan dos grupos de objetos, los cuentan todos desde el principio, aunque previamente ya los hayan contado por separado, counting all. En cambio, a los 5 años descubren que para sumar dos números es más fácil si se empiezan contando desde el más grande, counting on. Pero vale, paremos aquí un momento. Ya hemos visto cómo es el desarrollo típico de las habilidades matemáticas hasta los 5 años, pero no hemos estado comparándolo con el desarrollo en discalculia. ¿No dijimos que lo íbamos a ir comparando? Pues bien, la cosa es que desde que nacen hasta los 5 años no se tiene información, porque para ello hace falta pruebas que detecten la discalculia de forma muy temprana, y aún no las hay. Pero bueno, dejemos esto para más tarde. Sigamos. A partir de los 6 años, los niños ya son capaces de relacionar el contar y las cantidades con sus respectivos símbolos numéricos, mientras que los niños con discalculia a los 6 o 7 años no suelen estar familiarizados con símbolos numéricos superiores a 10. Además, aún suelen contar con los dedos y cuentan todo, counting all, como estrategia para sumar. Por ello, suelen tener problemas para recordar hechos matemáticos básicos y para hacer cálculos como la suma. También se ha visto que aunque saben que tienen que seguir un orden para contar, no detectan ningún error si se cuentan 2 veces el mismo número del principio, aunque sí, si lo que se repite son los últimos. A los 8 años, los niños con desarrollo típico ya manejan números de 3 dígitos y realizan ejercicios básicos de sumas y restas. Sin embargo, los niños con discalculia a los 7 u 8 años siguen contando todo, counting all, y cometiendo errores al sumar, aunque empiezan a utilizar counting on como estrategia de suma. Además, muestran dificultades para aprender y recordar conceptos matemáticos nuevos. A los 8 o 9 años, se ha visto que los niños con discalculia siguen usando sus dedos como estrategias de conteo, mientras que sus compañeros sin ella ya suelen usar estrategias verbales. Por último, desde los 9 hasta los 12 años, los niños con desarrollo típico se vuelven más hábiles en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, mientras que los niños con discalculia a los 10 son capaces de emparejar símbolos numéricos con sus cantidades, entender conceptos de más, menos o igual, identificando cuál de dos números es más grande u ordenando una serie de mayor a menor o al revés. Sin embargo, siguen teniendo dificultades para recordar información sobreaprendida como las tablas de multiplicar, y suelen cometer otros errores como no prestar atención o usar mal los signos matemáticos, o no llevarse en operaciones como las restas. Como hemos visto, estas dificultades no son un mero retraso, sino que perduran en el tiempo. Por eso, ¿no podríamos ayudar a estos niños lo antes posible para que sus dificultades no se agraven? Precisamente por eso, en los últimos años, ha crecido el interés por saber qué habilidades matemáticas predice cómo será el resto del desarrollo matemático en los niños. Por eso, ahora pasaremos a hablar de los predictores. Para diagnosticar la discalculia e intervenir lo más temprano posible, algunas de las habilidades matemáticas que han demostrado tener poder predictivo han sido los conceptos numéricos, como saber que cada palabra numérica representa una cantidad y que estas a su vez son representadas con un símbolo numérico, y el sentido numérico, que es una habilidad o conocimiento sobre los números que abarcan otras muchas habilidades. De entre todas las habilidades que el sentido numérico abarca, las que han demostrado ser predictores han sido la estrategia de conteo, la discriminación de cantidades, la recuperación de hechos aritméticos simples, la resolución de problemas simples y la identificación de números. Sin embargo, las edades utilizadas para evaluar estos predictores eran de 5, 6 y 7 años. Es por ello que no se sabe cómo es el desarrollo matemático en niños con discalculia anteriores a estas edades. Aún así, se han desarrollado algunos test que sirven como screening. Por ejemplo, estos dos. Una vez que hemos visto qué medidas se utilizan para evaluar la discalculia, pasaremos a su intervención.
Actualmente, se está viendo que la forma más eficaz y eficiente de intervenir es siguiendo el modelo de respuesta a la intervención, RTI por sus siglas en inglés. Este propone un cambio en el modelo educativo. Propone intervenir en aquellos niños que muestran algún retraso escolar, evitando que se conviertan en dificultades más graves. Para ello, se siguen 3 niveles. En el nivel 1, todos los niños reciben las clases habituales. Después, se realiza una evaluación para detectar dificultades matemáticas, usando los predictores que dijimos antes. Esta evaluación es importante sobre todo en infantil y en primer grado, porque aquellos niños con dificultades matemáticas pasan al nivel 2. En el nivel 2 se da enseñanza adicional en grupos reducidos. La duración va de entre 20 y 40 minutos, 4 o 5 veces por semana. Se realiza un seguimiento del progreso de los alumnos y los que siguen mostrando dificultades pasan al nivel 3, de lo contrario vuelven al 1. En el nivel 3, la intervención es más intensiva e individualizada. En este nivel suele participar personal especializado como profesores de educación especial u otros profesionales. También se aconseja utilizar 2 tipos de evaluación, una continua para adaptar el tiempo dedicado a cada habilidad o a cada temario y otra general para saber si el alumno permanece en el nivel 3 o vuelve al nivel 2. Por último, tras haber conocido un poco más la discalculia y sus dificultades matemáticas, no solo deberíamos pensar en sus repercusiones académicas, deberíamos pensar cómo afecta en el día a día de una persona, sobre todo en una sociedad donde las matemáticas cada vez son más necesarias. Por ejemplo, pensemos el reto que para una persona con discalculia debe suponer simplemente ir al supermercado. De hecho, ya hay estudios que evidencian repercusiones emocionales asociadas a la discalculia, como la ansiedad por tener que enfrentarse a las matemáticas o la baja motivación. Así que, ¿por qué no permitirles tener profesionales formados que puedan ayudarles? Bueno, muy bien. Un poco largo el video. Yo dije, ahora vuelvo. A mi hijo le gustó porque aplaude. Bueno, bien. Aplaude. Allá en la punta aplaude. Yo digo, ahora vuelvo y las chicas están todas dormidas. Es largo. No vi nada más. Bueno, no es necesario que sepamos todo, pero lo más importante es cuál es la dificultad, ¿sí? Después, bueno, hay un programa, está presentando un programa de cómo se ayuda, pero lo que sí es importante es que el seguimiento es personal. Por eso es importante el acompañante terapéutico en esta área, porque entonces puede ayudar al niño o al adolescente a trabajar sobre esta área específicamente y de manera personal. Bueno, después se los voy a pasar. Otra vez me quedo sin tiempo y ya son 4 menos 10. No quiero detenerlas mucho más, pero vamos acá al libro. Y yo les voy a decir, miren, para que ustedes sepan, qué es lo que tienen que copiar. Miren que corro esto acá. Copiamos lo de dislexia, y para la clase que viene, yo les voy a pasar las hojas, igual, copien la definición de discalculia. ¿Sí? Acá. Está acá adelante. ¿Sí? Lo que provoca la dificultad para la adquisición de habilidades. De esta primera parte, digamos. Esta primera parte que está acá, cópienla, si quieren de manera resumida, en la carpeta. No van a llegar a copiarla ahora, ¿sí? Porque nos quedamos sin tiempo. Pero después cuando le pase las hojas la van a poder copiar. Entonces, estamos en la página 73, lo tengo yo. Y quiero que lean todas estas páginas, hasta, inclusive, esto que es trastorno del aprendizaje no verbal, que ustedes ven acá, también quiero que lo lean y que copien
lo más claro posible la definición de trastorno del aprendizaje no verbal. ¿Sí? Lo que ustedes entienden de lo que es. Igual se lo voy a pasar otra vez por WhatsApp. Las consignas. Hasta acá vamos a leer, hasta donde dice característico. ¿Sí? Hasta acá. Después de esto, que dice trastorno de TDAH y síndrome de Asperger, lo vamos a ver recién en la clase que viene. Dale. ¿Sí? Igual, como les digo, yo les escribo, les paso, digo, las hojas, y les digo hasta dónde tienen que leer. Porque esta hoja está entera. ¿Qué hoja es? A ver. Hasta Asperger. Hasta la 76, pero no la tienen que leer toda. ¿Sí? Lo vamos a ver después. Bueno. La clase que viene... Ay, que lo reparé. Lo márcate cuando pasa por el lugar. Yo les voy a La marcar. quiero porque no se le entiende nada, yo la Mira, quiero. es un diario mojado. Llegó mi comunicador. Estamos en comunicadas, sí. Pero yo les paso. Después nos mandás videos. Tendríamos que saber lengua de señas, ¿viste? Yo sé poquito. Estaría bueno, sí, sí. Bueno, las veo el martes que viene. Espero que puedan ver la clase y que puedan hacer la tarea, o por lo menos puedan ver los videos y puedan ir avanzando un poquito con las hojas que les voy a pasar. Cualquier cosa me escriben. Que necesiten. Les mando- María, cualquier cosa, Ahí se lo necesita. Bulma, nos vamos por el... En el grupo hablamos. Y Micaela quedó congelada, así como que está dormida al sol, ¿viste? Me quedó mirando congelada. Bueno, les mando un beso. Gracias por estar. Un beso, hasta la semana que viene.